Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que usted por favor me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo voy a esperar. Una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a una de las iglesias que él fundó, la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Acompáñenme orando. Señor, damos gracias infinitas por esta noche, por este tiempo, Señor, y por la oportunidad que tenemos, Señor, no solo de venir a alabar tu nombre, exaltar tu nombre, reconocer tu grandeza, Señor, tu fidelidad, tu amor. También tenemos la posibilidad de venir a escudriñar tu palabra y a la luz de ella entender el estilo de vida y la manera que esperas que nosotros apliquemos en cada uno de nuestros días. Oramos, Señor, porque cada palabra quede anclada en nuestro corazón, porque nuestra creencia se convierta en una vivencia y porque te muevas, Señor, con libertad en esta noche, en este lugar. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy la predicación lleva por nombre, para quienes tienen el buen hábito de escribir, A solas con Dios. ¿De qué le voy a hablar? De la oración. De la intimidad que se supone nosotros debemos cultivar con el Señor. Podríamos decir, es obvio, pastor. Es obvio que si soy cristiano, tengo una intimidad con Dios. Y tendríamos que recoger esas palabras y decir, no es tan obvio. No es tan obvio porque hay personas que hoy dicen llamarse cristianos, pero no cultivan una relación diaria, personal e intencional con Dios. Podríamos decir que algo esencial en la vida del cristiano es la oración. Podríamos decir que el principio de mi comunión con Dios es la oración. Podríamos decir también que el Señor nos salvó, se entregó en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados, y entonces el Señor nos quiere alcanzar y quiere que seamos salvos. Pero no solo eso, quiere tener comunión con nosotros, porque Jesucristo mismo dijo que nadie iba al Padre si no era a través de Él. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Hoy quiero que examinemos eso, que revisemos, que nos hagamos un examen, pero que salgamos de este lugar tomando decisiones. Porque no sirve de nada que tú vayas al médico, que el médico te examine, que el médico te diga, estás mal por esto, y que tú salgas y no sigas el medicamento que te ordenó o el tratamiento que el médico estableció. No tendría sentido. Es lo que le dice el Señor en alguna ocasión a una de las iglesias del Apocalipsis. Lo que te entra por un oído, te sale por el otro. Yo quiero que usted, junto a mí, revisemos qué es lo que ha hecho que tal vez ese tiempo se haya interrumpido. ¿Qué cosas han hecho que usted deje de orar? ¿Qué ocupaciones, qué preocupaciones han hecho que usted abandone lo más importante en la vida de un cristiano? La oración. Y mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Allí ya hay principios que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Un tiempo, ¿cuál? Si usted me pregunta, pastor, ¿debo orar? ¿A qué horas debo orar?
yo le tengo que decir que para usted Dios tiene que estar en primer lugar. La primera cosa a la que usted debería levantarse a hacer es a orar, a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios, a tener un tiempo a solas con Él. El Señor Jesucristo nos lo enseña, muy de madrugada. Y ese muy quiere decir muy temprano. Como cuando usted le dicen, tiene que madrugar mucho. Me tengo que levantar muy temprano. Y el Señor Jesucristo se levantaba, dice, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario. Hay que buscar un lugar. Para todo tenemos excusas, siempre levantamos una excusa. Pastor, es que me acuesto muy tarde, entonces me levanto muy tarde. Pastor, es que entro a trabajar muy temprano, entonces no alcanzo. Y tu devocional se convierte en 5 minutos entre el Metrolínea, en 5 minutos en el semáforo, en 5 minutos en el ascensor, en 5 minutos antes de prender tu computadora en la oficina. En eso se convierte tu devocional. Ayer le decíamos a los muchachos, ¿cuánto tiempo se demoran diariamente revisando mensajes, compartiendo memes, respondiendo en el muro, revisando el Instagram y mirando los historiales de todos sus amigos? Un papá esta mañana dijo, pastor, todo el día. Sumemos ese tiempo y comparémoslo con el tiempo que dedicas a solas con Dios. Y salimos rajados al hacer este examen. Porque usted y yo sabemos muy bien cuántas excusas nos llegamos a levantar. El Señor nos deja ver que buscó un espacio. Pastor, es que mi apartamento es muy chiquito y no hay dónde. Excusas. Tenemos que buscar un espacio. Tenemos que trabajar por tener un tiempo a solas con Dios. Cuando tú te levantas en el día y sales a trabajar y te olvidas de Dios, ¿sabe qué le estás diciendo a Dios? Hoy no te necesito. Cuando te necesite, te busco. Agustín de Hipona dijo, no hay un solo día en el que tú y yo seamos tan buenos que no necesitemos de Dios. ¿Cómo está nuestra intimidad? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Si usted se da cuenta, mire lo que dice seguida la historia, cuando dice el Señor se fue a orar a solas, donde se puso a orar en un lugar fuera de su casa. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. ¿Sabe qué hicieron ellos? Interrumpieron su tiempo de oración. Ahí no dice, y entonces mirándolo a lo lejos, viendo lo que oraba, esperaron a que terminara y entonces se acercaron. No, lo vieron, lo buscaron y lo interrumpieron. Señor, te están buscando, te estás volviendo famoso, y le cortaron su tiempo de oración. ¿Qué cosas, qué personas hacen que tú hayas descuidado ese tiempo? Tenemos que entender la importancia que es, el valor que tiene para el corazón del creyente, lo que determina la oración en mi vida. Es la base de mi relación con Dios. Tú no puedes establecer una relación con Dios a través de memes. Es que yo leo los memes todos los días, pastor. Y me compré un devocional buenísimo. Devocional en 5 minutos. Resumidito, pastor. Usted viera. Eso le pega a todo buenísimo. 5 minutos. Esa es la importancia que tiene para ti tu tiempo a solas con Dios. 5 minutos. Es paradójico ver que las personas muchas veces oran y claman por un trabajo, y eso sí, pero es que, mejor dicho, con gemidos indecibles, Dios mío, ábreme puertas, respáldame, y el Señor abre las puertas. Y entonces, como estás entrando a trabajar tan temprano, ya no tienes tiempo para orar. Y el devocional muchas veces se embolata por ocupaciones. Te levantas muy temprano y no te levantaste lo suficientemente temprano, y entonces hay que levantar a los hijos, o hay que hacerle el desayuno al esposo, o tienes que organizar cosas, y entonces tú dices, no, después de que haya servido el desayuno y les haya dado la comida, yo me pongo a orar, y entonces les das el desayuno, los despachas para el colegio, los empacas, se van, te tienes que poner a arreglar la loza, te tienes que poner a organizar la casa, y entonces después dices, no, ya son las 10, tengo que poner a hacer el almuerzo porque llegan a almorzar, y entonces después de almuerzo seguro, después de almuerzo me pongo a orar, voy a sacar un tiempo, entonces sirves el almuerzo, atiendes a toda la casa, lavas la loza, organizas todo en casa, los niños llegan del colegio, te tienes que sentar a hacer tareas, y entonces tú dices, no, seguro, después de hacer tareas yo me siento y tengo mi tiempo con Dios.
Y entonces llegan los muchachos y hacen las tareas, y entonces la noche, y entonces viene la comida, y entonces dices, no, me lo veo después de Amar y Vivir, seguro que yo hago mi devocional después de Amar y Vivir. Y entonces termina Amar y Vivir, y usted está cansado, está cansada, se va para su cuarto y se queda dormido haciendo devocional. ¿Y sabe qué le estoy diciendo a Dios? Para mí no eres lo más importante. Si me queda tiempo, voy a tu presencia. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña que tiene que ser lo más importante en tu día. La prioridad para el cristiano es su tiempo a solas con Dios. Porque uno sabe que en la oración uno encuentra sabiduría, dirección, consuelo, esperanza. Dios me habla, Dios me ministra, Dios me muestra. Dios me deja ver qué cosas en mí tienen que cambiar. Dios me prepara para ese día. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? En muchas ocasiones hay días en los que usted se encuentra con alguien. Y ese alguien necesitaba precisamente la palabra que usted tuvo a primera hora con el Señor. Y usted le dice a esa persona, ¿sabes? Esta mañana estaba leyendo y estuve en mi devocional y mira, quiero decirte esto, te quiero compartir esta palabra. ¿Se da cuenta usted cómo muchas veces Dios a usted lo quiere utilizar para bendecir la vida de alguien, pero como usted no se levanta temprano, como usted no va a solas con Dios, porque no le ha dado el valor y la trascendencia que tiene, usted pierde muchas cosas. Usted sabe que Dios todo lo sabe. Y Dios sabe lo que usted necesita para ese día. Y yo estoy seguro que Él le va a hablar. ¿Cómo está su corazón cuando le hablo de la oración? Hay gente que se incomoda. Ay, me mandan siempre que voy a consejería, me mandan a orar. Y entonces, ten presente que un consejero nunca te va a decir lo que tienes que hacer. El consejero te va a escuchar, te va a mostrar a la luz de la palabra lo que Dios dice y te va a decir, tienes que orar para que Dios te dirija a tomar la mejor decisión. Ay, yo pensé que usted me iba a decir qué iba a hacer. No. Eres tú, en oración, en intimidad con Dios, quien tiene que escuchar su voz y aprender a caminar junto a Él. Oración. Hay gente que se incomoda cuando le dicen, tienes que orar más. Ay, pero ¿más orar? Sí, más tiempo de oración. Tiempo a solas con Dios. Para usted no debería ser una carga, debería ser un deleite, un privilegio, una bendición poder cerrar mis ojos y saber que Dios me escucha. Saber que Dios atiende a mis necesidades, saber que Dios conoce mis luchas, mis temores y en Él me puedo refugiar. Vamos a revisar la vida de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a dar cuenta cómo Él fue ejemplo para nosotros de oración. Jesucristo siendo Dios. La cristología precisamente se encarga de estudiar la persona y la obra de Jesucristo. Y entonces vamos a tratar de hacer esto en esta noche. Vamos a revisar 3 cosas que el Señor Jesús nos enseña y nos deja ver. Amén. Primera, hay que buscar un lugar. Tienes que destinar un lugar. El tiempo ya está establecido. Lo primero que hagas, Felipe, en tu día, es ir a la presencia misma de Dios. Martín Lutero, reformador, decía, tengo tantas cosas que hacer hoy, que dedicaré las 2 primeras a la oración. 2 horas. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la oración? Dice la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 16, que él por su parte solía retirarse. Era un hábito. Solía retirarse a lugares solitarios para orar. Tienes que desarrollar ese hábito. La oración no puede ser ocasional ni pasajera. En tu vida y en mi vida tiene que ser algo habitual. El Señor Jesús solía irse a solas, solía apartarse de la multitud. Allí en Marcos capítulo 6 lo encontramos. Yéndose a la montaña, se iba a orar. Pastor, ese es el problema, en donde yo vivo no hay montañas. Siempre hay una excusa, siempre, para justificar nuestra desobediencia. Sencillo.
Si el Señor Jesucristo oraba, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a orar? Mire, en la última cena, usted lo encuentra en los evangelios, Jesucristo oró por él, oró por sus discípulos, oró por los creyentes. Hace un par de semanas el pastor Darío, hablando de la oración, decía, refiriéndose a los tiempos de oración y de devocional de la iglesia: ¿saben por qué van tan pocas personas? Decía el pastor Darío. ¿Sabe por qué, siendo una iglesia de 4.100 personas hoy, el jueves tuvimos a 110 personas orando acá? Y el pastor Darío decía, porque ese es el reflejo de la oración en privado de las personas. Y las personas no están orando. Y para nosotros se tiene que convertir en un hábito de vida la oración. Lucas capítulo 22 una vez más nos muestra que el Señor salía de la ciudad y, como de costumbre, era un hábito. Como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Allí usted se da cuenta hasta de la postura física. No es solo un tiempo, el primer momento del día lo tienes que dedicar al Señor. No solo es un lugar, tienes que establecer en tu casa, en tu apartamento, un espacio en donde tú te arrodillas delante de Dios. El arrodillarte muestra la actitud de reverencia, de devoción y de respeto. Me dijeron que tenía que orar, monto la almohada detrás, ¡pa! Me siento en la cama, me siento, cojo la Biblia y arranco a leer. Y por no sé si física, el cuerpo se empieza a escurrir, ¿sí o no? Y uno se empieza a escurrir un poquito. Y como usted se escurre, la posición del cuerpo genera mucha incomodidad. Y entonces, como usted ya se escurrió y le empezó a doler acá, las lumbares, entonces usted se va de lado. ¡Ta! Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a los 5 minutos, este brazo está cansado. Y entonces usted se agacha, se acuesta y sube la Biblia acá. Y como usted no está bien despierto, le pasa lo que a veces le pasa con el bendito celular, cuando ya es 11 o 12 de la noche y usted está revisando el Instagram por última vez a ver quién me escribió, y usted está así, se duerme y ¡pa! Le pega el celular y ¡uy! Ya estoy muy dormido. ¿No le ha pasado? A mí sí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Sálgase de la cama. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se arrodillaba. Actitud reverente, respeto. ¿Sabes por qué no has podido empezar a formar el hábito? Porque es que la verdad, las cobijas son muy ricas. O sea, es muy difícil. Usted se tiene que salir de la cama. Usted tiene que encontrar un lugar, un espacio. El Señor les dice a los discípulos, cuando se pongan a orar, asumiendo que ellos lo van a hacer, busca un lugar a solas. Apártate de la multitud. Arrodíllate y ponte a orar. ¿Oras cuando te acuerdas? ¿Oras cuando solo hay problemas? ¿Oras cuando alguien te dice, hey, no se va a parar a orar? ¿Por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, oraba? ¿Qué nos buscaba enseñar? ¿Qué necesidad tenía Él de orar? Vamos a revisar 3 cosas que enseña nuestro Señor. La primera de ellas, que el Señor disfrutaba la comunión con el Padre. Disfrutar es un deleite, es un anhelo. Mire lo que dice la palabra. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy.
que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Allí queda claro que entre ellos hay una relación desde la eternidad, desde antes de la creación. Me amaste. Y entonces hay un anhelo por esa comunión, por esa conexión, por ese buscar al Padre. ¿Cómo está su corazón hacia Dios? ¿Usted ama buscarle? ¿Usted ama? ¿Usted anhela? ¿Usted desea? ¿Usted se acuesta pensando, Señor, mañana tengo una cita contigo? ¿Usted le da el valor? ¿A usted se le enciende el corazón por eso? Porque a los hinchas del Bucaramanga, eso van al gimnasio, van al estadio y Búcaro, hincha fiel, pierden, pero aún así están ahí, firmes. Y a ellos se les llaman hinchas fieles. Pero usted, si se apasiona por Dios, si su corazón se enciende por buscarlo, le van a decir fanático. ¡Ay, tampoco! No sea exagerado, no sea fanático. Cuando yo le digo a usted si en su corazón se enciende algo y un anhelo y hay una pasión y una gana, pensémoslo de esta manera, una relación de novios, en donde son las 12 de la noche y muñeca, que descanses, te voy a extrañar mucho, que duermas, Dios te bendiga. 12 de la noche y deja el celular ahí al lado. 6 de la mañana se despierta y lo primero que hace es: chiquis, ¿cómo amaneciste? Te he extrañado tanto. ¿Qué has hecho? No, pues dormir. Normalmente uno de 12 a 6 duerme. Pero hay un anhelo, ¿sí o no? O sea, hay una gana. Quiero escribirle, quiero saber cómo está, quiero que me hable, quiero escuchar su voz. Porque hay una relación. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. ¿Anhelas? ¿Anhelas ir a la presencia de Dios? Si no es así, dile: Señor, que se encienda en mí esa gana y esa pasión por buscarte, por escuchar tu voz. Porque quien más sabio que tú no hay. ¿Tiene usted ese anhelo? Y yo le puedo decir algo. Usted y yo somos de los que pagamos muchas veces, porque es que vino el gurú, el coach, el que sabe de administración, el que sabe de emprendimiento. Entonces usted paga. Usted paga por una boleta, por ir a sentarse a escuchar a alguien que sabe mucho de un tema. ¿Sí o no? Yo necesito escucharlo, yo necesito aprender de esa persona, porque esa persona ya ha hecho, ha emprendido, ha logrado, y entonces tiene mucho conocimiento para dar, y entonces yo tengo que ir y voy a punto y hago parte de. Y yo le estoy hablando de una cita con el Creador, todos los días, cada mañana. No con el que medio sabe de un tema, no, sino con el que todo lo sabe, con el que todo lo puede. Es con Él la cita que tenemos a primera hora. Entonces en ti y en mí debería haber un anhelo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo está su tiempo con Dios? Usted sabe que no es una necesidad, sí, pero usted desea orar. Usted dice: yo sé que como cristiano debo orar y es una necesidad estar orando, estar intercediendo, estarle pidiendo a Dios, pero usted desea orar. ¿Usted anhela eso? El Señor Jesús deseaba pasar tiempo con el Padre. Usted puede decir: pastor, yo oro por los alimentos. Yo oro antes de salir de la casa. Yo oro antes de prender el carro. Yo oro antes de acostarme a dormir. Sí, bien. Pero tu tiempo a solas con Dios cada mañana es algo que tú anheles. Que si vamos a... No puedo porque mañana tengo una cita con alguien importante. Tiempo que no negocias con nadie. Tiempo que terminamos negociando muchas veces. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús nos mostraba era el deseo de orar.
Hay una segunda cosa. Nos dejaba ver su dependencia del Padre. Dependencia. Hebreos capítulo 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Sabe qué nos deja ver ese versículo? Que el Señor tuvo una vida mortal. Lo está diciendo la palabra. Ahí hay un misterio, 100% hombre, 100% Dios. Pero Él tuvo una vida mortal. ¿Y qué dice la palabra allí? Que con oraciones y súplicas y con un fuerte clamor y con lágrimas, acudía al que podía salvarlo. Dígame si usted muchas veces no es cuando está con lágrimas en sus ojos, con temores, con angustias, cuando usted más ora. Cuando usted tiene una necesidad impresionante y usted no ora, usted suplica, usted clama a Dios. Dice, Señor, mete tu mano, haz algo. Necesito que intervengas en medio de esta situación y usted clama, usted suplica a Dios. Y yo le tendría que decir algo. Nuestra intensidad de la oración no debería depender de una circunstancia. Debería permanecer siempre. Porque la situación medio se arregla y usted y yo dejamos de orar con la misma intensidad. Es la verdad. Nuestro Señor nos deja ver su dependencia del Padre. Cuando está en el monte Getsemaní, ¿se acuerda? Dice la palabra que Él tuvo temor y oró al Padre y dijo, Señor, si a bien tienes evitarme este trago amargo, hazlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dependencia. Y yo siempre lo he ilustrado de la siguiente manera. Un niño crece y a medida que va creciendo se va haciendo más independiente. Ya come solo, ya camina solo, ya se baña solo, ya hace tareas solo y usted dice, ay, ya creció y se volvió más independiente. En el cristianismo ocurre lo inverso. A medida que creces, entiendes que tu dependencia de Dios tiene que crecer, tiene que aumentar. Y nuestra oración muestra nuestra dependencia de Él. Ahorita se lo dije, que usted antes de salir le diga, Señor, hoy tengo este día y no lo quiero vivir solo, quiero que me acompañes, quiero que me guíes, quiero que me muestres lo que necesito conocer a primera hora, quiero que hables a mi vida. Dependencia. ¿Se sienta usted a orar antes de sentarse a hablar con su esposa algún tema? Señor, ayúdanos, guíanos, dirígenos, Señor, necesitamos resolver esta situación. ¿Ora usted antes de corregir a su hijo? Usted sabe que tiene que corregir a su hijo porque hizo algo malo, pero usted ora y le dice al Señor, Señor, guíame y muéstrame la manera, lo que tengo que hacer, la disciplina que tengo que impartir. Eso es depender de Dios en todo momento. La oración para usted y para mí se tiene que convertir en un estilo de vida. Cuando usted entiende eso, su vida cambia por completo, se lo aseguro. Porque es como cuando usted tiene problemas con alguien. Usted tiene una diferencia con una persona y usted necesita resolver ese tema. Entonces usted no solo ora por usted. Su oración deja de ser egoísta. Señor, ayúdame, dame sabiduría, muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer, dame sabiduría, pon palabras en mi boca para saber, Señor, y dame dominio propio porque estoy que lo acabo. Usted no solo ora así, usted ora por esa persona, usted bendice a esa persona, usted dice, Señor, toca su corazón. Allí usted deja ver que usted ha entendido que es Dios quien trabaja en el corazón de las personas, que es Dios quien puede cambiar el corazón de esa persona. Y entonces usted ora y clama a Él y le pide a Dios dirección. Cuando usted va a entregar una hoja de vida, usted está sin trabajo. Usted dice, Señor, si tú vas a abrir esa puerta, Señor, yo descanso en ti. Sabes mi necesidad, conoces los compromisos que tengo. Pero yo descanso, Señor, en que si vas a abrir esa puerta, nadie la va a poder cerrar, porque hay puertas que Dios abre que nadie puede cerrar. Amén. Pero también hay puertas que Dios cierra que nadie puede abrir. Entonces no insista. Amén. También amén. Usted lleva la hoja de vida y le dicen algo que siempre le dicen a uno.
no nos llames, nosotros te llamamos. ¿Y usted cómo sale? Ay, si ve, perdedera de tiempo, estos desgraciados. Uno como si tuviera tanto tiempo para gastar, procesos, pruebas, entrevistas. No. Usted no sale así. Usted dice, bueno, Señor, tú conoces el corazón de estas personas, Señor. Si a bien tienes derramar gracia sobre mí, abrir puertas en este lugar, bien, Señor, yo sigo caminando y confiando que si no es acá, será en otro lugar. Dependencia de Dios. Cuando tienes una dificultad con alguien, ten presente que el que está equivocado puede que no sea el otro, puede que seas tú. Y hay cosas que Dios necesita mostrarte y te las mostrará en oración. Y tal vez hay cosas que tú tienes que cambiar. Pero solo será a través de la oración que Dios te lo va a mostrar. Dependencia. Usted mira a la luz de la palabra cómo el Señor calmaba tormentas, daba vista a ciegos, sanaba paralíticos, sanaba leprosos. Pero aún así dependía del Padre. Uno podría decir, Él no necesitaba depender del Padre. Y la autosuficiencia que te enseñaron durante toda la vida te lleva a pensar así, yo puedo solo. Dejemos lo espiritual a un lado y lo secular al otro. Y tú tienes que entender que lo espiritual está en absolutamente todo. Se lo aprendí a un amigo. Todo comienza por lo espiritual. Todo, absolutamente todo. Dígale a quien tiene al lado, entre más oramos, más nos acercamos a Dios. Mire, entiéndalo así. Nuestra mayor necesidad por encima de cualquier otra necesidad es Dios. Necesitamos depender de Él. Usted sabe que la palabra de Dios dice, prefiero estar un día en tu presencia que 1000 lejos de ella. Yo le pregunto a usted, si usted estuviera viviendo esta situación sin Dios, ¿cómo estaría? Y usted dice, no, el Señor es el que me sostiene. En oración Dios me muestra, en oración Dios me está obrando en mi corazón, en mi vida. Yo oro dependiendo de Él. Dependo y me sujeto a Él. Amén. Y hay una tercera cosa. Y es que el Señor lo hizo para ser ejemplo para nosotros. Nuestro mayor ejemplo tiene un solo nombre, Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Para qué nos dio ejemplo? Para que sigamos sus pasos. Y allí adelante, en Primera de Juan dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Jesucristo no solo les dijo, oren, Jesucristo lo mostró con su ejemplo. ¿Sabe? En esta historia hay alguien que no quiere que usted ore. Y también tiene un nombre, Satanás. Las cosas por su nombre. Satanás le dice, haga todo, dedique tiempo a todo, menos a la oración. Congréguese, vaya a grupos, haga los cursos, haga todo, pero no ore. Satanás sabe lo que hace la oración en el corazón del creyente. Satanás sabe que el pueblo ora en el nombre de Jesús y Satanás tiembla. Por eso él quiere que usted se llene de cosas, haga cosas, ocúpese, pero no ore. Yo no cacho domingo, pastor. Yo no cacho miércoles. Me metí a todos los cursos. Me matriculé al Libli. ¿Y tu oración? Eso sí no me queda tiempo, pastor. Pero el resto lo estoy haciendo. ¿Sabe? Allí está Satanás. Diciéndote, hoy tú no necesitas a Dios, dale 5 minuticos más. Mano, que usted trabaja mucho y necesita recuperar sueño. Es hora en el carro. A mediodía, un ratico ahí. Mire, Satanás
Satanás no va a tratar de negarle la existencia de Dios. No. Satanás no se va a meter de esa manera. Usted va a decir, no, ¿cómo así? Dios existe. No. Satanás se va a meter entre usted y Dios, en su relación. Satanás le va a decir, ¿usted para qué sigue orando? ¿Acaso Dios ya le respondió? ¿Usted no cree que si Dios no le ha respondido es porque usted no es tan importante para Dios? Por ahí es por donde se va a meter Satanás. Y usted puede decir, yo dejé de orar como oraba antes porque venía orando por una situación y no vi respuesta y entonces me desanimé. Satanás sabe muy bien que el Señor ha dicho a la luz de la palabra, oren para que no se desanimen, oren para que no caigan en tentación, oren para que la paz que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Cuide sus corazones y cuide sus pensamientos en Cristo Jesús. Satanás lo sabe. Satanás sabe que el Señor nos dice, no te inquietes por nada, más bien ponte a orar. Satanás te dice, no, inquiétate, tus problemas son muy grandes, esto es muy complejo, ¿qué vas a hacer? No te vas a quedar orando todo el día, no, levántate, haz algo. Satanás le va a decir, ¿usted cree que Dios va a obrar en su vida siendo usted como es? Sabiendo lo que ha hecho, con la vida que ha llevado. Usted no es digno de pedirle nada a Dios. Por ahí es por donde Satanás se va a meter. Mire, una de las cosas que deja ver la debilidad del creyente es la falta de oración. Cuando usted mira Filipenses capítulo 4, texto que leímos al comienzo, dice, oren en lugar de preocuparse. No se inquiete, más bien ore. Y presente sus peticiones a Dios, o sea, póngase a orar. Y dele gracias. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende que la palabra misma dice que del corazón mana la vida, que cuides tu corazón? No hay peor cosa que un cristiano moviéndose por corazonadas. Ay, es que tengo una corazonada. No. Cuando tú oras te mantienes enfocado. Cuando tú oras le estás diciendo, Señor, tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar mi corazón y también mis pensamientos, porque Pablo le dice a la iglesia de Corinto, tengan cuidado que un pensamiento los puede desviar de un compromiso puro y sincero con Dios. Segunda de Corintios capítulo 11. Tengan cuidado con su corazón y con sus pensamientos. Y entonces yo digo, ¿cómo cuido mi corazón y mis pensamientos? Me mantengo en oración. La oración me mantiene enfocado. La oración guarda mi corazón y cuida también mis pensamientos. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque tal vez no oras lo suficiente. ¿Cuánto tiempo estás pasando a solas con Dios? Si tú sabes que la oración es un recurso que Dios te da para en medio de las preocupaciones refugiarte en Él. Dios no dice oren para que nunca les pase nada. No. Él dice oren para cuando estén en problemas. Aunque pasen por valle de sombra, no temerán mal alguno, porque en mí pueden confiar. Yo estaré contigo, lo dijimos hace 8 días. ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Cómo se mantiene firme el cristiano en el día de la aflicción? Confiando y dependiendo de Él. Y se lo hemos dicho una y mil veces. Tu relación con Él va a desarrollar algo, confianza. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu lío, tu problema, tu desierto? Mire, nuestra hija menor ha hecho que nosotros oremos tal vez como nunca antes habíamos orado. Cata, 12 de febrero cumplió 4.
Como al año y medio nos dijeron, ella hace parte del espectro autista. ¿Cómo? Y eso sacude. ¿Y qué es lo que te mantiene firme? No, es que estoy aplicando unas técnicas de dejar la mitad en blanco. Ah, tonterías. Tu dependencia de Dios, lo que mantiene firme a un cristiano es estar de rodillas. Así es como un cristiano se mantiene en pie en medio de cualquier dificultad. De rodillas, dependiendo de Él. ¿Dios está probando nuestro corazón? Seguro que sí. Él mismo ha dicho que está haciendo una obra en nosotros y que será fiel en terminarla. Y seguramente si estás pasando por una dificultad, Dios te está llamando la atención y te está diciendo, tienes que orar más, tienes que depender más de mí, tienes que confiar más en mí, tienes que entregarme esa situación. Tienes que orar. Orar sin cesar, como lo dice Pablo, otra de las iglesias. ¿Sabe qué nos dice? Oren sin cesar, que no tiene que ser algo ocasional ni pasajero. El oren sin cesar es algo que tiene que quedarse en mi vida permanentemente. Pablo nos anima a orar en todo momento. Mateo capítulo 13, versículo 22. El que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entienda que hay una cosa que Dios quiere en medio de la dificultad que en su vida cambie, y es su tiempo de oración. Usted debería salir de esta situación mucho más fortalecido en intimidad con Dios. Le repito, su intensidad y su tiempo con Dios no puede depender de una situación. Porque entonces cuando cayó enfermo, cuando me quedé sin trabajo, cuando tengo problemas, es cuando más oro. ¿Cómo está su tiempo de oración? Examine, pero también tome decisiones. Porque usted entiende que la oración es decirle, Señor, esto se sale de mi capacidad y te lo entrego. Y tú te vas a encargar de esa situación, de esas personas. Tú vas a hacer justicia, tú vas a obrar, tú conoces bien. Y entonces tú oras. Y tú dependes más de Él. Eso es entregarle el control a Dios. Y miren, en la práctica uno sabe que a uno le cuesta trabajo. Si no, ponga a su esposa a manejar y siéntesele al lado. ¿Sí o no? Las esposas me van a entender. Usted maneja muy rápido, usted es muy hábil, y ella tal vez aprendió a manejar hace poquito y le mandó poner un letrero al carro atrás que dice, estoy aprendiendo, no pite. Y usted dice, pero ¿por qué le mandó poner ese letrero? Porque estoy aprendiendo. Pero tenemos un solo carro, van a creer que soy yo el que está aprendiendo. Solidaridad. Pero entonces usted se sienta en el copiloto y ella empieza a manejar y usted empieza, métase por acá, acelere, páselo. Y entonces llega un momento en el que ellas dicen, ¿quién está manejando? ¿Usted o yo? ¿Sí? Y entonces, no, pero es que no me hable que estoy manejando. Las mujeres son multitareas. Cuando están arrancando a manejar, tal vez no tienen la habilidad, pero con un ratico de manejada, eso aprenden. Ellas hacen de todo al tiempo. Pero tal vez no maneja como tú manejas. Tal vez no corre, ni anda, ni pasa como tú. Y entonces uno ahí sentado. Si yo fuera manejando, ya hubiéramos llegado. Sí, pero voy yo manejando, ya, punto. Y hay discusiones. Y cuando yo le digo a usted, el Señor quiere que usted le entregue el control a Él, es que Dios le dice, bueno, papito, pásese al copiloto y entrégueme las llaves. Yo voy a manejar tu vida.
¿Quién mejor que Él para conocer el camino? Usted está en buenas manos cuando le entrega su vida a Dios. Amén. Amén. Pero nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. Cuando te digo tienes que orar, tienes que depender más de Dios, tú puedes llegar a decir, pues es que toda la vida he manejado mi vida de mi manera, pastor, y ahora usted me va a venir a mí a decir que tengo que a esta edad de mi vida decir que voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Yo le respondería, pues sí. Entréguele el control de su vida a Dios. Aprenda a depender más en Él. Señor, tú conoces, te lo entrego, y entonces usted empieza a cultivar ese tiempo de oración, esa intimidad con Él. En usted se empieza a despertar esa gana, esa pasión. Señor, que en mí se encienda esa llama, ese anhelo por buscarte. Porque ¿quién mejor que tú para mostrarme lo que debo hacer y lo que no debo hacer? ¿Quién mejor que tú para mostrarme que hay pecado y que tengo que abandonarlo? ¿Quién mejor que tú, Señor? ¿Cómo está tu tiempo a solas con Dios? Quiero que cierre sus ojos, por favor. Señor, sabemos que no vamos a crecer si nuestro tiempo de oración no crece. No vamos a crecer si nuestro tiempo a solas contigo no crece. Tal vez oramos de manera ocasional. Tal vez oramos cuando nos acordamos. Tal vez oramos cuando estamos en medio de una dificultad. Yo quiero que usted sea sincero con Dios. Yo quiero que tal vez usted hoy le diga, Señor, perdón. Perdóname porque no te he dado el primer lugar en mi vida. No es lo primero que hago cada mañana. Perdóname, Señor, porque he emprendido negocios sin buscar tu dirección. Muchos días los he vivido sin orar un solo instante. Perdóname, Señor. La esencia del cristiano es la oración. Mi comunión contigo comienza a través de la oración. Perdóname. Perdóname por buscarte solo cuando hay problemas, como un Dios bombero, como un cajero. Perdóname, Señor. Señor Jesús, tú nos enseñaste a destinar un lugar, un tiempo, y a tener una actitud hasta corporal, una postura de respeto y de devoción. Señor, perdónanos por haberte dejado tantos días solo en esa cita. Todas las mañanas quieres tener una cita con nosotros. Todas las mañanas quieres tener un tiempo con nosotros. Todas las mañanas quieres hablarnos, enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, mostrarnos el camino que debemos seguir. Todas las mañanas, no hay un solo día en el que no quieras hablar a nuestra vida. Perdónanos, Dios. Que en nosotros encienda ese anhelo, esa llama. Que no solo entendamos que hay una necesidad de orar, que también haya un deseo de orar. Un deseo por buscarte, por escuchar tu voz. ¿Quién mejor que tú? Fuente de toda sabiduría, quien lo gobierna todo, quien lo puede todo. He tratado de resolver mis problemas a mi manera, Señor, pero no he tomado el tiempo necesario para orar y decirte, Señor, te entrego el control de esta situación. Ya no sé qué más hacer. Conoces mis fuerzas y sabes que se han debilitado, pero aquí estoy, Dios, reconociendo mi dependencia de ti, y me humillo. Y me humillo y te reconozco a ti como único Señor. Perdóname, Señor, por tantos días en los que no te he buscado. Me
dices a la luz de la palabra que necesito crecer en intimidad contigo. Nos dices en la palabra lo que genera la oración en nuestro corazón. Que oremos para que no nos desanimemos, que oremos para que no caigamos en tentación, que oremos para que tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestro corazón. El llamado que nos haces como iglesia es a orar como nunca antes. Lo que sostiene una iglesia, lo que sostiene tu vida, lo que sostiene tu matrimonio, lo que sostiene tus relaciones, lo que sostiene tu economía, lo que sostiene absolutamente todo en tu vida, es Dios. ¿Necesitas sabiduría? Ora y clama a Dios por eso. ¿Necesitas ser paciente en algún área? Ora y dile a Dios: Señor, lléname de tu espíritu, ayúdame. Depende más de Él. Humíllate ante Él y reconócelo a Él como único Señor de tu vida. Señor, que la oración se convierta en una prioridad. Que nunca más vuelva a negociar ese tiempo contigo. No hay nada que fortalezca tanto la vida del creyente que pasar tiempo contigo. Tal vez por eso caminamos con tanta debilidad. Señor, restaura nuestra relación contigo. Aquí hay personas, Señor, con muchas necesidades. Hay personas que vienen cargadas y atribuladas. Y como muchos se acercaron a ti y encontraron una sanidad, no todos se quedaron caminando a tu lado. Fue ocasional un encuentro contigo y sanaste y la gente se fue. Pero hubo unos llamados discípulos que caminaron siempre a tu lado, que crecieron en intimidad contigo, que experimentaron tu presencia, que aprendieron a escuchar tu voz. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero escucharte de cerca. Señor, hay personas en este lugar que vienen luego de haber experimentado muchas cosas. Vienen hoy buscándote a ti. Tal vez diciendo: Señor, ayúdame. Te queremos decir: estás en el mejor lugar. Porque sabemos que no hay un mejor lugar que estar cerca de Dios. Oramos, Jesús, y te amamos, Jesús. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.